Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión virtual del Laberinto de Ariadna. Hoy nos acompaña excepcionalmente un buen amigo del laberinto y un colaborador tan valioso como Alberto García Gutiérrez. El acto de hoy lleva por nombre, tiene un nombre muy sugerente, como es Barcelona, Ciudad Literaria, y se inscribe dentro del ciclo de ciudades literarias que hoy precisamente inauguramos. Con ello, con este ciclo de ciudades de Barcelona Ciudad Literaria, iremos rendir homenaje a nuestra propia ciudad, Barcelona, en la que tiene sede nuestro colectivo, e indagamos en su faceta más literaria, más humana y también más poética. Pero al mismo tiempo queremos darle a este ciclo una proyección internacional, traspasar nuestras fronteras. Y a lo largo de sucesivas sesiones, Alberto nos va a hablar de ciudades tan emblemáticas como París, Nueva York, Dublín, etc. Consideramos que todas estas ciudades son literarias porque a lo largo del tiempo se han impregnado, gracias a la literatura, de ciertos valores, de ciertos atributos, también incluso de una simbología que las ha acabado caracterizando, que forma parte de su propia identidad. Y nadie mejor para desvelar estos intríngulis, este delgado hilo que a veces es invisible entre geografía, autores y literatura, que Alberto, que es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, es diplomado en Ciencias Sociales, es periodista, locutor, creador de espacios radiofónicos, conferenciante y escritor. Alberto, hombre de vastos y profundos saberes, persuasivo orador, nos desvelará hoy por qué y cómo Barcelona es literaria. Y entre la profusión de peripecias, de personajes, de diferentes ambientes, a buen seguro que saldremos todos enriquecidos. Nosotros somos de la opinión de que la literatura, una de las funciones más meritorias, más encomiables de la literatura, es promover el pensamiento crítico y, al mismo tiempo, mostrar diferentes escenarios, desvelar escenarios y otras posibilidades para la realidad. De manera que nos gustaría que este nuevo ciclo de ciudades literarias irradiara ese espíritu y, por supuesto, nos encantaría compartirlo en esta casa virtual con todos vosotros. No me queda nada más por decir, solo, Alberto, darte la bienvenida y adelante. Muchas gracias, Dolors. Y gracias a todos por estar aquí hoy y poder estar con nosotros compartiendo esta primera ciudad literaria, nuestra ciudad, que es Barcelona. Toda ciudad alberga y conforma muchas ciudades en ella. Es una superposición, en muchos casos caótica, de estratos históricos, en verdad, de lugares en los que se reflejan estilos, modas artísticas y donde el pueblo va desarrollando sus vidas, que se delimitan en fronteras con diferentes clases sociales en las cuales se ubica una sociedad que vive en ella a lo largo del espacio y el tiempo. Por ello, toda ciudad es un ser vivo, fruto de sucesivas generaciones de habitantes que la hicieron nacer, crecer, desarrollarse, decaer y volver a renacer en un espacio geográfico que se va modificando a lo largo de ese espacio y tiempo. Toda ciudad contendrá un acervo de leyendas, de cuentos, de historias y de vidas que se van desarrollando a lo largo de ese espacio y de ese tiempo, y que serán recordadas, transmitidas de forma oral, de forma popular, de forma escrita por sus habitantes a lo largo, como digo, de ese espacio y el tiempo. Barcelona sigue este patrón universal a toda ciudad, y la literatura, con todo lo que representa ello, hace que esta ciudad tenga ese acervo, esa riqueza que es inconmensurable. ¿Cómo es posible que Barcelona haya desarrollado esa riqueza literaria? Pues desde sus inicios podemos decir que es así, pero si tuviéramos que iniciar un punto de partida, porque tenemos que iniciarlo en algún momento, yo lo iniciaría, de modo subjetivo,
en el siglo XVI y de modo universal, ya que en el siglo XVI aparece por primera vez una referencia que será conocida por todo el mundo occidental, la ubicación de esa ciudad, y es gracias a Miguel de Cervantes Saavedra. En el Quijote de la Mancha, en su segunda parte, en el capítulo 72, nos dice Cervantes: Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Sí, Cervantes conoció Barcelona, le gustó, estuvo en ella. Sabemos que estuvo en ella por primera vez en 1569, cuando se dirigía al teatro italiano, es decir, con tropas españolas hacia lo que sería el reino de Nápoles, y también estaría en 1610. Y tanto es así que en Las dos doncellas, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, vuelve otra vez a hacer un piropo a la ciudad de Barcelona. Dice así: admiróles el hermoso sitio de la ciudad y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande y famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo. Todavía hoy los barceloneses, que lo saben, sitúan que en el Paseo Colón, en el edificio número 2, es donde se supone, y dice la tradición, que se hospedó Cervantes cuando estuvo en uno de sus viajes de estancia en la ciudad condal, durante las celebraciones del Día de San Juan, sobre todo. Es la primera referencia literaria universal en la que Barcelona aparece, y eso es muy importante, porque ya nos dice la importancia de esta ciudad no solo en el siglo XVI, sino a partir del siglo XVI a nivel literario. Pasemos ahora al siglo XVIII, hagamos un pequeño lapso de tiempo hasta el siglo XVIII y veamos cómo la propia ciudad tiene su propia literatura. ¿Gracias a quién? A un cronista. Rafael de Amat y Cortada, o Barón de Maldá, un hombre que nació en 1746 y murió en 1819, realizó durante 50 años de su vida la recopilación de la crónica de su ciudad en lo que se conoce como Calaix de Sastre, cajón de sastre. ¿Por qué es importante? Porque toda ciudad tiene, como antes he referido al principio, el desarrollo de una serie de anécdotas, historias populares o globales que engloban a toda la ciudad, que son recopiladas muchas veces por el cronista, la persona que se dedica a recopilar todo eso para que quede en la historia. Y Rafael de Amat y Cortada, el Barón de Maldá, en aquel siglo XVIII, a caballo de la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros decenios del siglo XIX, se dedicará a recopilar la vida diaria, los acontecimientos diarios de las clases populares, de la aristocracia, de los hechos históricos que le tocó vivir, porque también a él le tocó vivir, por ejemplo, la época de la Guerra de la Independencia contra el francés, por poner un ejemplo, y todo eso está recopilado en su Calaix de Sastre. Importante recopilación de 50 años, como digo, porque ahí se producirá una relación de todo lo que va marcando los hitos más importantes de la vida diaria cotidiana de la población de Barcelona. Es evidente que la literatura utilizará, a partir del siglo XIX, muchas de las referencias de Calaix de Sastre para poder elaborar escritores del siglo XIX, como digo, sus futuras obras, porque esa recopilación de 50 años es imprescindible para conocer los hábitos sociales, cómo vivía la gente en aquella ciudad
qué situaciones eran las que cotidianamente tenían que hacer frente y sobre todo por qué vivían como vivían. Nos vamos ahora al siglo XIX y de la gran cantidad de escritores que utilizan Barcelona como escenario, como lugar de desarrollo de sus obras, en la que sus personajes viven y mueren, tenemos que hacer una selección, por una cuestión subjetiva también y de tiempo. Por tanto, primero me referiré a una novela que se titula La febre de l'or, de Narcís Oller, un escritor catalán que nos narra la ascensión y caída de Gil Foix, su protagonista, y que en realidad este personaje representa todo lo que la burguesía catalana, barcelonesa, desea realizar en esa ciudad, en Barcelona, en aquel siglo XIX. ¿Y cómo nos lo cuenta? Pues a través de la historia de su familia y sus parientes, de cómo es en origen un carpintero, este personaje, y cómo asciende a la alta burguesía gracias a la especulación bursátil y a lo que llamaríamos hoy, la emprendulería, la capacidad de emprender un negocio y de intentar con ello cambiar de estatus social. Así pues, esta novela, que tiene dos partes, la pujada, la subida, y la estimbada, la caída, nos narra la transformación económica de Barcelona. ¿A través de qué? De la bolsa, que a partir del siglo XIX tendrá una importancia capital para que la burguesía catalana y barcelonesa en concreto se aposente como los príncipes comerciantes y bursátiles que transformen definitivamente la ciudad. Narcís Oller nos crea una serie de personajes que están relacionados con las actividades de la bolsa, como digo, pero no solo con ella. También aparecen los menestrales, aparecen también las clases sociales bajas, aparece esa burguesía que quiere ya ser superior incluso a la vieja aristocracia, que todavía persiste, pero que ya no tiene el control de la ciudad de Barcelona como antiguamente podía haberla tenido en los siglos XVII, XVI o XVIII. Es más, Oller es capaz de hacernos vivir una Barcelona que en realidad ya no existe, que es la Barcelona que está cambiando su forma de ser para transformarse en una gran ciudad, que es sobre todo lo que también se respira cuando leemos esta novela de Narcís Oller. Pero no quiero dejar de un lado a los poetas, porque sí es verdad que la prosa es importante en cuanto a lo que es este paseo por la Barcelona literaria, no tenemos que olvidar también a los poetas, que son importantísimos en nuestra ciudad. Quiero ahora resaltar la figura de Mossèn Cinto Verdaguer. Mossèn Cinto Verdaguer tiene un poemario maravilloso, bellísimo, que se titula Oda a Barcelona, que es un resumen, en verdad, de lo que es la creación, el desarrollo y el alzamiento hacia lo que es la propia Barcelona como ciudad. Este poeta, clérigo, como todos ustedes saben, una persona que tenía una gran capacidad para la composición mítica, la Atlántida es un ejemplo de ello, pero también para la mística, un hombre guiado por ideas religiosas, es capaz en Oda a Barcelona a hacernos vibrar en algo tan maravilloso como la creación de esta ciudad desde sus inicios. Simplemente haré mención de algunos retazos de su poemario para que se pueda deleitar el oído con la belleza del catalán de la época en la que escribía Mossèn Cinto Verdaguer. Nos dice así: quan a la falda miro de Montjuïc seguda, me par veure't els braços del Cides gegantí, perquè per aguantar sa filla del seu costat nascuda, en serra transformates s'hagués quedat aquí. I al veure que tras sempre rocam de ses entranyes
per tot Cassal, que creixen com arbres a Psaó, a part que siga l'ona i el cel i les muntanyes, mireu-la, os de mos ossos, s'ha fet gran com jo. Este es el inicio de la ciudad de Barcelona, mítica, la creación por parte de Hércules de la ciudad de Barcino, la futura ciudad de Barcino. Mossèn Cinto no es el único poeta, hay otros más, evidentemente, y haré mención de alguno más que para mí son importantes también porque reflejan también el poemario popular. Este que, versado mínimamente, es lo que digamos el poemario mítico. Pero ahora nos adentramos ya al siglo XX, donde hay que separar básicamente las formas literarias en dos partes históricas. El periodo que va de 1900 a 1939 y el que va de 1940 hasta la actualidad. En 1900, el modernismo es la seña de identidad de nuestra ciudad, no solo a nivel artístico en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, sino también en la obra literaria. Y hay un autor que también es artista plástico que nos abre una ventana a cómo es ese mundo en el cual vive hacia 1907. Es Santiago Rusiñol y es el Auca del Senyor Esteve. El Auca del Senyor Esteve, obra modernista, como digo, se refleja en ella todos los valores de la sociedad de Barcelona de aquella época. Ya saben que el eje temático, aquellos que lo hayan leído, es el enfrentamiento entre el artista y la sociedad, en verdad, y la problemática que vive el propio Rusiñol, porque en realidad yo creo que el Auca del Senyor Esteve es todo lo que también pasara Rusiñol de joven para poder ser un autor, un actor, un artista, en este caso plástico. En el caso que nos ocupa con Barcelona, la importancia histórica del Auca del Senyor Esteve es que nos hace una fotografía de cómo se vivía y cuáles eran las formas de vida en la Barcelona burguesa del señor Esteve, ¿vale? Uno de los protagonistas, tanto a nivel espiritual como a nivel también material. Esa burguesía que antes he hecho mención en la Febra d'Olor, que ya se había aposentado como señora de la ciudad de Barcelona y que era capaz a la vez de transformar la ciudad y de imponer su visión moral, política, social y económica a la ciudad. Por tanto, l'Auca del Senyor Esteve es la filosofía de la vida de la época burguesa y del enfrentamiento de esa burguesía con nuevas formas que salían de su propia clase social, que se rebelaban contra ella y que eran capaces de decir, oiga, nosotros tenemos otras afinidades, queremos hacer otras cosas, no solo ganar dinero y no solo ser parte, digamos, activa de la creación de la ciudad. Hacia 1914-1918, durante la Primera Guerra Mundial, encontramos también cambios en la ciudad de Barcelona que aparecen en la escritura, no solo de los cronistas o periodistas de la ciudad, que no hay que olvidarlos, son también parte de esta Barcelona literaria, los que son capaces de reproducir la noticia, lo que está ocurriendo en el momento, a través de los diarios como La Vanguardia u otros que son creados desde mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX y que tienen su gran explosión a partir del siglo XIX en adelante. Hay un escritor, un periodista, que refleja también la Barcelona de su época, de las Ramblas, de la Plaza Universidad, que es Josep Pla, en su cuaderno gris, que nos presenta cómo es Barcelona en 1918, que es la fecha en la cual Josep Pla cumple 21 años y que se encuentra en ese momento no en Barcelona, sino en Palafrugell, porque acaba de dejar Barcelona, ¿a causa de qué? De la pandemia de gripe.
Este inicio le permitirá al escritor y periodista hacer balance de su vida y sobre todo escribir sobre lo que ha visto, lo que ha podido observar a lo largo del tiempo que ha estado en Barcelona para exponer cómo es esa ciudad. De nuevo volverá en enero de 1919 a Barcelona y gracias a lo que va viendo va adquiriendo plena conciencia como escritor y por tanto va haciendo su cuaderno gris. La exposición que hace de Barcelona es la de un estudiante que entrará al final en el mundo del periodismo y que será al final corresponsal en París. Pero lo importante para la ciudad de Barcelona es que retrate esa ciudad como es esa plaza universidad, centro en el cual los estudiantes van a las diferentes facultades. Las Ramblas, que es la gran calle, la gran zona en la cual todo lo mundano se une con lo más imponente, donde aparecen todo tipo de personajes que son habituales en las Ramblas. Y por tanto, es capaz de darnos una idea muy concreta sobre esa ciudad de Barcelona que también está viviendo un cambio. La burguesía es la que gobierna la ciudad, pero el proletariado es el que en estos momentos, sobre todo a partir de la lucha de clases que se produce por la reivindicación de los diferentes derechos que quiere esa clase social obtener, esa pugna por saber cuál de las dos clases sociales se va a imponer. Si la burguesía que controla la ciudad a nivel político y social en las altas esferas, o lo que representa el proletariado, esa clase obrera que reivindica más libertad, más derechos y más protección. Volvamos a la poesía. Joan Salvat Papasseit es otra figura poética que se desarrolla en la ciudad de Barcelona. Y es el poeta del barrio, el poeta popular, el poeta que nace del barrio humilde. Todos aquellos que pasen por la Barceloneta descubrirán en un momento determinado una placa en la cual aparecen estas palabras. Estants aquí va durar els últims dies Joan Salvat Papasseit, 1894-1924, de mare gitana, d'obrera estirp y de lleial nació, de dignitat poeta. Es una placa conmemorativa que se le hizo a este poeta en el año 1994 para hacer ver que la vida de Joan Salvat Papasseit está totalmente ligada en sus 30 años de vida al barrio de la Barceloneta, a los barrios obreros y a la poesía. Joan Salvat Papasseit nos ha dejado poemas exultantes y comprometidos. Era un hombre, un escritor revolucionario, comprometido con la causa obrera, promotor de revistas literarias, y solo publicó 6 libros de poemas en su vida. Pero su importancia es clave en la ciudad de Barcelona. ¿Por qué? Porque la poesía que transmite Joan Salvat Papasseit es una nueva poesía. Si antes he hecho mención a Verdaguer con su mítica mística, Joan Salvat Papasseit es capaz de hacer que la poesía llegue al pueblo llano. Más allá, que sea un referente para no solamente el pueblo llano, sino también para toda la ciudad en realidad, porque describe los anhelos y sobre todo el deseo de libertad. Y si hay un novelista, dramaturgo, traductor de Shakespeare, que es importantísimo en la ciudad de Barcelona y que refleja también cómo es la ciudad a través de sus obras, es Josep Maria de Sagarra, con su vida privada. Aquí, este autor es capaz ya de hacer un retrato
de las clases altas y bajas de la ciudad de Barcelona y de la decadencia de aquella aristocracia que ya definitivamente ha perdido el poder en la ciudad. Vida privada nos expone la historia de Frederic de Lloberola, hijo del marqués de Sitjar, que debe de abandonar su casa señorial, que está en la calle de Sant Pere Més Baix, en la zona, para que nos entendamos, de el Gótico, lo que hoy es el Gótico, la zona de Vía Laietana, para irse a vivir a la calle Mallorca, que ya es l'Eixample, el ensanche, l'Eixample, creado por Ildefons Cerdà. Así, a partir de esta situación, lo que nos viene a exponer en esta obra Josep María de Sagarra es que se ha producido ya el definitivo trasvase de poder material, social y económico que hace que los aristócratas sean ya simplemente una anécdota en lo que será el fluir de la ciudad de Barcelona. Y por tanto también, por primera vez, se nos expone la vida en las calles de l'Eixample, del ensanche, porque el ensanche, l'Eixample, simbolizará una nueva Barcelona, una Barcelona que ha crecido, que ya es soberana en cuanto a su expansión territorial, que ha engullido las pequeñas localidades del norte, que ya han sido subsumidas como futuros barrios y distritos, y que por tanto ya es una gran ciudad. Josep María de Sagarra expone esto en su vida privada, pero hay otra autora que es capaz de hacernos ver otra Barcelona, una Barcelona más íntima, una Barcelona vista desde los puntos de vista, desde los ojos de una persona que es anónima y que sobre todo vive la vida en ese fluir que yo he dicho anteriormente cuando me refería al principio a cómo es toda ciudad, la confluencia, la unión de miles, cientos de miles de vidas que tienen todas sus pequeñas historias. Es Mercè Rodoreda, es a través de la plaça del Diamant o de Aloma o de Mirall Trencat. Ya nos lo dice la protagonista, Natalia Colometa, en su plaça del Diamant, cuando nos dice: el que a mi em passava és que no sabia molt bé per qué estaba en aquest món. Lo que a mí me pasaba es que no sabía muy bien por qué estaba en el mundo. Y es que la Plaza del Diamant refleja también otra visión de Barcelona, la visión de una Barcelona previa a la Guerra Civil, inocente, en la cual las personas que están en esa ciudad viven sus vidas anónimas con ilusión y esperanzas, la ciudad de la Guerra Civil y de la posguerra. Y todo ello a través de la mirada de una mujer que indefectiblemente está unida a la Plaza del Diamant, en el barrio de Gracia, porque es ahí donde conoce a su futuro marido y a partir de ahí se desarrolla su vida anónima. Pero también en realidad no es la Colometa la que está ahí en esa novela, sino Mercè Rodoreda, porque nos expone su ciudad de Barcelona, una ciudad absolutamente puesta en una gran ciudad en la cual la autora vivió en la zona que nosotros ahora consideraríamos alta, pero que en su época no era solamente alta, Sant Gervasi, y por tanto nos describe los sentimientos, los sentidos, las formas que la Colometa va desarrollando en realidad, pero que son sus observaciones de la autora sobre cómo era esa ciudad de Barcelona, preguerra civil, que viviera, sobre todo en lo que diríamos en la etapa de la primera juventud de Mercè Rodoreda. Aquí es donde los autores, tanto propios como extranjeros,
realizan toda una tarea de exponer cómo es esa ciudad de Barcelona durante el conflicto civil. Uno de ellos, el más conocido, es George Orwell, con su homenaje a Cataluña. Pero no es el único. Orwell fue miliciano del PUM, el Partido Obrero Unificado Marxista, y durante la Guerra Civil mostrará en la ciudad de Barcelona cómo hay una represión interna de militantes de este partido por parte de sectores comunistas, estalinistas, que realizan una cacería contra estos militantes. Y hay que indicar que Orwell narra su llegada a Barcelona en los últimos días del 36, cuando hay una revolución libertaria, digámoslo así, y es testigo directo de todo lo que produce esa situación y de los continuos vaivenes que se producen en la ciudad entre las diferentes facciones republicanas que intentan controlar la ciudad. El PUM, el Partido Comunista, la Generalitat de Cataluña, la propia República, etc. Es un cronista en realidad. Y hay que indicar también una cosa importante para el futuro. Al igual que Cervantes en el principio he dicho que pone a Barcelona en el mundo occidental como un punto de referencia universal, así queda en su Don Quijote, George Orwell utilizará su experiencia de observación de lo que ocurre en Barcelona para después desarrollar dos obras magníficas suyas: Rebelión en la Granja y 1984. Sería largo de explicar, pero todos aquellos que sepan de las dos obras saben las referencias que fueron necesarias para la exposición de estas obras y cómo cogió anécdotas y situaciones que él vivió en la ciudad de Barcelona para después desarrollar estas dos obras suyas que son universales. No quiero olvidar a una mujer que estuvo también durante la época de la Guerra Civil en Barcelona, Simone Weil, periodista, articulista, filósofa, activista social y entregada a la causa republicana, que también aparece en Barcelona y que es testigo de lo que ocurre en Barcelona, no solo durante la Guerra Civil, en el año 36, sino también antes, en 1933, durante la época del desarrollo de la República. Como antes he dicho, el siglo XX hay que dividirlo en dos etapas en cuanto a este pequeño repaso literario a Barcelona, y entramos ya a lo que sería la posguerra. Tras la caída de Barcelona y el inicio de la dictadura franquista, Barcelona inicia a nivel literario toda una pléyade de autores que son importantes también por la descripción que hacen de cómo está la ciudad, de cómo viven sus ciudadanos, de qué es lo que se desarrolla en ella y sobre todo qué se aspira y qué aspiran esos ciudadanos. Primero, me gustaría un autor extranjero ponerlo en el inicio, y es Jean Genet, con Diario de un ladrón. Publicado en 1949, esta obra es interesante porque nos describe lo que será los bajos fondos de Barcelona, el barrio chino de Barcelona, lo que ahora diríamos el Raval, porque recoge las andanzas de este autor francés, Jean Genet, durante los años 30 también, y en esa época él ejerce de vagabundo, pero también de ladrón, y nos describe cómo son las callejuelas, las calles de ese barrio chino, y de una zona en concreto, el Arc del Teatre, en la zona portuaria casi. El portal de Santo Madrona, Sant Pau, la calle de Robadors y un cabaret, La Criolla, que está en el número 10 de la calle del Cid. Hay que indicar que es una obra dura, que es una obra muy dura, porque Genet incluso se prostituyó. Pero es interesantísimo cómo nos describe cómo viven aquellos que están en lo más ínfimo de la clase social, el lumpen, y por tanto también es una parte de esta ciudad literaria.
Vayamos ahora a la gran revelación que supuso una obra como Nada, de Carmen Laforet, donde la protagonista está en Barcelona para estudiar en la universidad, y Carmen Laforet escribe esta novela con 23 años, ganará el premio Nadal, como sabrán todos ustedes. Es una obra con marcados rasgos autobiográficos y es una obra que retrata una Barcelona de posguerra a través de los ojos de otra protagonista, de otra mujer, como pasara con Colometa en la Plaza del Diamant. Aquí es una joven estudiante universitaria, Andrea, que llega para estudiar y que se hospeda en el número 36 de la calle de Aribau. Allí Laforet nació y vivió. Y nos describe la Vía Laietana, el puerto de Barcelona, la Plaza Universitat, también el barrio chino, y nos expone también los anhelos de la juventud y de lo que uno cree que puede hacer o no cuando es joven. Siguiendo esta línea de cómo los ciudadanos de Barcelona van viviendo con una dictadura y con lo que es los intentos de salir de una posguerra, de un racionamiento y del principio de los años 50 y ya 60, llegamos a otro autor que describe una Barcelona que también está naciendo y desarrollándose. Es, como no, Juan Marsé. Tiene diversas obras. Últimas tardes con Teresa sería una de ellas. También está El embrujo de Shanghái. En estas novelas, Juan Marsé nos narra una Barcelona de un pueblo que quiere prosperar y que a la vez tiene ansias de libertad, pero que sobre todo materialmente quiere prosperar. En Últimas tardes con Teresa nos describe evidentemente las aventuras de un hombre, Manolo Reyes, llamado el Pijo aparte por el autor, que es el charnego, que vive en el barrio del Carmel y que tiene un sueño: ascender socialmente. Perdón. En la obra se describe también la parte alta de Gracia, la plaza de Sant Llei, el Turó de la Rovira, zonas en las cuales los obreros, la población inmigrada que está llegando desde finales de los 50 y durante los años 60, está haciendo que la ciudad de Barcelona crezca, no solo poblacionalmente, sino que aparezca algo nuevo. Ese mestizaje, la idea del charnego, que hará que la ciudad poco a poco sea multicultural. No en una primera etapa, porque evidentemente la población inmigrada que llega evidentemente de la propia España, pero es el principio de la transformación de la ciudad, como se verá mucho más adelante. Si hay otro autor, cronista yo diría, de esta transformación de la ciudad y de la inmigración de la ciudad, es Paco Candel. Con obras como Han matado a un hombre, han roto un paisaje. El valenciano Paco Candel, que llega a los 2 años a Barcelona, describe una ciudad de suburbios, de charnegos, de gente que sobrevive, no que vive, y que evidentemente desea prosperar también. Libros como Hay una juventud que aguarda, o Ser obrero no es ninguna ganga, o Donde la ciudad cambia su nombre, son exposiciones claras de cómo se va transformando la ciudad y cómo va acogiendo a cientos de miles de personas que desean vivir y no sobrevivir, pero mientras tanto han de sobrevivir y han de adaptarse a un mundo con nuevas reglas, y que ellos lo que buscan es, como digo, vivir. De este hilo de Marsé, de Paco Candel, podríamos también tener a Vázquez Montalbán con su serie Carballo, o Terence Moix con su Peso de la paja o El beso de Peter Pan, donde lo que ahondan es
en cómo esas clases sociales que han venido para quedarse van radicándose y haciendo Barcelona suya, y van queriéndola, y van afirmándose en ella, y van prosperando, no solo materialmente, sino que consiguen que las generaciones que van detrás de ellas, sus hijos, sus nietos, se sientan no solo barceloneses, sino también catalanes, y que a la vez enriquezcan a esta ciudad. Eduardo Mendoza es otro de los autores que expondrá una visión de Barcelona a través de su obra, a través de La ciudad de los prodigios. Ya estamos en los años 80. Publicada en 1986, Eduardo Mendoza nos narra la ascensión social de Onofre Bouvila en un periodo muy concreto, el de la Exposición Universal de 1888 y el de 1929, la Exposición Internacional. Y evidentemente aquí aparece la Barcelona que crece definitivamente, con el Moll de la Fusta, con el Ensanche, la Champla, con Montjuïc, con las Tres Chimeneas, la Canadiense, y con todo lo que se produce de conflicto social y político en la ciudad, entre patrones y obreros, entre lo que será la Semana Trágica de 1909, ejército, obreros, entre lo que es el intento de la burguesía de control de la ciudad y las ansias de libertad y de derechos por parte de la población social más desfavorecida. Por último, en este repaso breve, quiero hacer referencia a un autor que nos dejó hace muy poco tiempo, que es Carlos Ruiz Zafón y Su sombra del viento. Quizá una de las obras que puso a Barcelona de nuevo de forma universal, porque la novela ambientada en Barcelona, en el periodo posterior a la Guerra Civil, nos presenta a un joven, a Daniel Sampere, justo después de la guerra, y el cementerio de libros olvidados, la gran biblioteca de viejos y olvidados libros de viejo conservados por unas personas. La poética de esta obra une a lo que yo decía al principio de Barcelona como ciudad literaria, porque esta obra es un acto de amor a la ciudad de Barcelona por parte del autor, en la cual lo que quiere reflejar realmente es las vidas anónimas vividas por una población que va pasando la vida en esta urbe y cómo van desarrollando sus vidas poco a poco, con sus actos de heroicidad pequeños o no, con sus secretos, con sus intrigas, con sus cosas bajas, pero también con sus cosas altas. Y sobre todo, como digo, es una obra que pone a Barcelona de nuevo, literariamente, en un punto universal. Todo el mundo conoce a Barcelona, ya no solamente por ser la ciudad en la que Cervantes pasó, sino también por la que Ruiz Zafón hizo este acto de amor hacia los libros, hacia la gente que vive en esta ciudad y sobre todo a la esperanza. Y con esto doy por término a esta primera visión de una ciudad literaria, nuestra ciudad, Barcelona. Espero que estas pinceladas muy breves de una selección de autores que por subjetividad y tiempo no se pueden exponer más, sean de su agrado y sobre todo aquellos que no hayan leído sobre ellos tengan la curiosidad por leerlos, y aquellos que ya lo han leído vuelvan a releerlos, porque releer un libro es volver a encontrar a un amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto.
Siempre es un placer escucharte y haber tenido el privilegio de oír cómo has recreado esta Barcelona literaria. Nos vemos en la próxima sesión de Ciudades Literarias y a ti y a todos los que nos estén viendo, cuidaos mucho. Os queremos volver a ver. Gracias.